Sí, se escucha. Sí. Ok. Yo solo la tengo a Rocío en cámara. ¿Podrá ser que alguien más, quienes puedan, por favor, que habiliten la cámara si hablo con personas? Para mí es más fácil. ¿Quiénes más se animan? Un poquito, chicos, anímense a dar la cara. No pasa nada. ¿Algunos? Gracias, Andrés. Ah, no, Felipe es tu nombre, ¿eh? ¿Quién más, chicos? Más de 3 caras. Hay 100 y pico. ¿Algunos se ponen en cámara, chicos? ¿Puede ser, por favor? Habiliten cámaras. Así no estoy hablando tanto con la pantalla, ¿no? Okay. Ahí entiendo, no sé cuánta gente admite el Google Meet. ¿Alguno tiene idea? ¿Si tiene un límite? Creo que está 100. Porque, y no sé cuántos están ahora, 100, ¿no? Porque me piden admisión, pero creo que ya no hay posibilidad, me parece. Bueno. Bueno, si alguno de ustedes, alguna más, puede entrar con la cámara, puede abrir la cámara, yo lo agradezco. Realmente prefiero ver la cámara. Bueno, ¿empezaron a estudiar como para el parcial o están esperando a dar mic? Pueden hablar, ¿eh? Se animan quienes. Vamos a tratar de que sea un poquito intercambiado. A mí no me gusta mucho el tema del Zoom. No, yo lo voy a estudiar simultáneamente, pero todavía no arranqué. No como gustaríamos, profe, pero estamos. Bueno, Estamos meio que mezclando un poco de fármaco, un poco de MIC, porque viste que son 2 días de diferencia, así que manejando con tiempo. Ok. Bueno, les cuento, el parcial es un parcial de fármaco, así que fácil no es, tiene las características de los parciales de fármaco. 2/3 del parcial es antimicrobianos y 1/3 se divide entre dislipemias y el último tema que habíamos visto, que era EPOC. Más o menos, ahí, esa es la división. Antimicrobianos incluye tuberculosis, o sea que estoy hablando de... ¿Alguna pregunta que quieran ustedes hacer sobre temas o algo sobre esto? ¿Ok? Cuando me digo 2/3 y 1/3 me refiero a puntaje. O sea, Perdón. Sí. Yo quería consultar si las patologías que vamos a ver con antimicrobianos van a ser la de las guías exclusivamente o vamos a ver todas y sobre todo con el módulo de infecciones de la piel y partes blandas y demás. En las guías no tenían infecciones de la piel y partes blandas. ¿No tenían ejemplos de infecciones de piel y partes blandas? Teníamos, pero no todas las que aparecen en las guías y quería ver si nos íbamos a acotar a esas o hay que estudiarlas todas. Bueno, miren, les cuento, ¿quieren que empecemos por antimicrobianos? Como ya lo mismo. El tema es así, antimicrobianos tiene, de los 100 puntos, tienes unos 70 puntos o un poquito más, creo, tiene antimicrobianos. Así que tienen que manejar antimicrobianos sí o sí. De los temas, les cuento cómo es el parcial. Les cuento cómo lo hice, empiezo por dislipemias y después voy a antimicrobianos y les cuento esta parte. Así respondo a la compañía.
Dislipemias son, en principio, es multiple choice, y leyendo el apunte de cátedra, creo que hay un INFAC también, un INFAC de dislipemias, y el seminario con eso les alcanza bien. Con eso les alcanza bien. Digamos, no apunta estrictamente a lo que reproducen las guías, sino a un poco lo que planteaba en el seminario, a una cuestión un poco crítica de este tema. Así que si alguien tiene preguntas para hacer o algo que quieran saber sobre este tema de dislipemias, alguna cuestión, después vamos a antimicrobianos, nos extendemos. Cosas que les hayan quedado dudas, que no estén en los contenidos y que necesitan saber. ¿Hay que saber todas las dosis de cada uno? No, lo único que diferenciamos, ahora ni siquiera tenés que saber dosis. Lo que diferenciamos es las estatinas de alta potencia, moderada y baja potencia, y las pregunto así. No tienen que saber ni siquiera cuáles son, ni la dosis, en este caso. Simplemente, ¿para qué considerarían ustedes que podrían utilizar de alta potencia o de baja potencia? Y ojo que los consensos dicen una cosa, los podemos criticar, pero digamos, en general, digamos, por ejemplo, en prevención secundaria, está muy probado que las estatinas tienen una relación beneficio-riesgo interesante. En atención primaria, en prevención primaria, ahí es muy discutible. Pero en prevención secundaria no. Y ahí no les pregunto si a dosis altas, bajas, simplemente si en prevención primaria o en secundaria tendrían indicación. Sí, a mí eso me generó dudas. ¿Cómo estás, Manuel? Porque en el coso de, ¿cómo se llama? La revista de Argentina de Cardiología hablaba y como que mostraba evidencia que tenían prevención primaria. Entonces, o sea, como que no sabía con qué quedarme, si lo que hablamos en el seminario o con esto de la revista de cardiología. Mira, tiene evidencia tanto las estatinas en prevención primaria como en prevención secundaria. El tema es cómo tomás esa evidencia, porque hay ensayos clínicos, hubo que tener un montón de ensayos, no se los pasamos. Ahora, estos ensayos clínicos, después cuando se reúnen en un metaanálisis, y el metaanálisis, que es el CTTC, el del Trial Cholesterol, el del 2012, ese metaanálisis lo que te dice una cosa que es, bajando los niveles de colesterol, baja en forma lineal los niveles de riesgo cardiovascular. Y esto es lo que ponemos en discusión, porque está buenísimo, digamos, si tenés riesgo cardiovascular muy alto, y te lo baja mucho, tiene efectos adversos, pero tiene mucho beneficio ahí, pero si el riesgo absoluto es muy bajo, que es lo que pasa en prevención primaria, la cantidad de casos, de eventos que vas a evitar son bajas. ¿Entiende esto? Entonces la discusión es, bueno, evitás pocos eventos, porque el riesgo absoluto no es lo mismo riesgo relativo que riesgo absoluto. Para esto nos interesa que entiendan lo que es riesgo relativo que riesgo absoluto. Vos en riesgo relativo mostrás que baja el riesgo de que ocurra algo a la mitad, pero la mitad de 200 es 100. Evitás 100 eventos a lo largo de 5 años. Y la mitad de 4 es 2. Si la posibilidad de eventos es muy baja, si solo va a haber 4 eventos, vas a evitar 2. Tomando estatinas, la misma cantidad de gente durante 5 años, con efectos adversos. Estas preguntas, estas cuestiones sí aparecen en el parcial, en las preguntas. El tema no es que no haya evidencia de que disminuya mortalidad y eventos, sino cómo es tomada esta evidencia desde los metaanálisis, desde este metaanálisis que hace Oxford en el 2012, que toman todos los consensos y que se da de patadas con la permeabilidad para que investigadores independientes puedan verificar si realmente los resultados son ciertos, porque es un metaanálisis cerrado, nadie lo pudo ver. ¿Entiende esto? Entonces aparecen otros metaanálisis, otros investigadores y dicen, che, esto no es cierto. Y no podemos ver los resultados, no podemos acceder a los datos del metaanálisis. Entonces la discusión que se desarrolla estos años es si lo que dice, por ejemplo, el consenso toma lo que dicen los otros consensos.
Y los otros consensos se basan en ese metaanálisis. Pero uno le cree o no, es una cuestión de fe, porque no hay manera de acceder a los datos del metaanálisis. ¿Entendés, Rocío, eso? Sí, sí, muchas Entonces gracias. ahí aparece el tema de, y también lo que muestran es, disminuye mortalidad, y después aparecen algunos otros trabajos que ustedes lo tienen, un British Medical Journal, que dice, bueno, disminuir mortalidad y alargar sobrevida no es lo mismo. Que esto es algo que un poquito de desarrollo trato de desarrollar al final del seminario. Así que ahí está. Y también está ustedes tienen el trabajito ese. ¿Se entiende? Esto sí lo preguntamos. Esto yo lo pregunto en el parcial con los verdaderos falsos. ¿Se entiende? Digamos, no tomamos el consenso. El consenso lo tomamos para criticarlo, Rocío, como hacemos con otros consensos. Si no no tiene sentido la materia. Simplemente les haríamos estudiar 4 o 5 consensos. Bien, buenísimo, gracias. Okay. Yo te diría que si tenés que mirar, o sea, las conclusiones creo que hay un INFAC, ¿no? Ahí. Las conclusiones del INFAC, de ahí saquen lo del INFAC y el apunte de cátedra. Esas dos fuentes, digamos, me parece que critican las otras fuentes. Hay otras, el British Medical Journal, chuméenlo si pueden, pero y de ahí sacamos mucho de lo del parcial. ¿Alguna otra pregunta de este punto? Profe, ¿qué tal? Únicamente vamos en este sentido de prevención primaria cuando haya un riesgo mayor al 10%, ¿verdad? Perdón, ¿podés repetirla? Sí, si únicamente vamos a tratar a las personas en prevención primaria cuando haya un riesgo mayor al 10%, según el REGICOR, es el que usamos, ¿no? Porque yo había visto que la calculadora del REGICOR como que subestimaba un poco el riesgo, y como que si a la persona le da un 8% más o menos, nosotros podemos suponer que tiene un 10%. Claro, o sea, cuando uno mira el riesgo a partir de tanto, más del 10%, quiere decir que más de 10 de cada 100 personas van a tener un evento cardiovascular dentro de los próximos 10 años. Esto es lo que estamos diciendo. Depende de la calculadora si es evento cardiovascular o muerte, ¿no? Pero en general es evento cardiovascular más. Ahora, esto es otro tema de discusión. Algunos consensos, por eso es tan difícil. No es lo mismo un consenso de Norteamérica, que otro de Europa, que otro de canadiense, que otro de acá. La forma de evaluar el riesgo es distinta, y también el límite a partir del cual tenés que tratar en la atención primaria es distinta según cada guía. Entonces uno te dice, che, a partir del 7,5% de riesgo. Pero el riesgo para ellos es lo mismo que el 15% para nosotros. Es difícil por eso es tan complicado el tema. ¿Se entiende esto? Y cuando uno dice el 10%, el consenso argentino dice por arriba del 10%, me parece, ¿no? Creo que Sí, el argentino plantea. Ahora, hay muchos autores que plantean que ese umbral a partir del cual deberías tratar en prevención primaria es muy bajo, y plantean un umbral por encima del 22%. Dicen, debería ser mucho más alto. O sea, que haya mucha más probabilidad de eventos para que tenga sentido darle un medicamento que tiene efectos adversos, que son caros, que bajamos el colesterol para algo, digamos. Está claro que baja el riesgo cardiovascular. Pero el tema es, en las personas que tienen mucho riesgo cardiovascular, esto tendría sentido. El tema es cuántos riesgos tienen que tener para que tenga sentido. Por eso ese límite del 10% es el de ese consenso. Lo podemos considerar. Otro consenso te dirá otra cosa, y otros investigadores te dicen, bueno, tiene que ser mucho más alto el riesgo porque la probabilidad de efectos adversos es mucho más alto de lo que muestra el trial el del 2012, el de Oxford. ¿Alguna otra pregunta con este tema? Aprovechen que son cosas que aparecen en el parcial también. Las tablas van a estar, tipo así como eficacia y todo eso. No les hago solo preguntas de multiple choice. En embarazadas solo se enfatiza en tratamiento no farmacológico, ¿no? En embarazadas, sí. Porque creo que no había evidencia, o sea, como que hay evidencia de que no está bueno en embarazadas.
En embarazadas y también en personas ancianas no hay evidencia, es muy pobre la evidencia. Entonces, cuando los consensos te dicen tenés que tomar estatinas y tomarlo de por vida, primero, o sea, no hay ningún estudio que dure más de 5 años, como mucho, 4 años. Entonces te están diciendo una cosa que en realidad no saben. Y después te lo dicen más a partir de tal edad, con tal riesgo, qué sé yo, pero en personas mayores, por ejemplo, no se incluyeron en los estudios, solo en 1 o 2 estudios y una cantidad baja. Embarazadas tampoco, por supuesto. No se puede hacer ensayos clínicos con embarazadas. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Vamos con antimicrobianos, entonces. En antimicrobianos les presento, en primer lugar, un caso clínico. El caso clínico, para no volverlos locos, vamos a delimitar 3 posibilidades. Y ahí charlamos un poco de esto que planteaba Eugenia, me parece. Que es, o va a ser una neumonía, o va a ser una infección urinaria, o una infección de piel y partes blandas. ¿Okay? Nos quedamos con esos 3, así no tienen que mirar los consensos de todo. Ahora, van a tener la dificultad de ustedes tener que hacer diagnóstico para definir la conducta. Que es algo que en otras cosas, en otros parciales no tenían nosotros, porque acá, digamos, a medida que pasa el año, yo ya pretendo que ustedes se encuentren en los últimos pasos de terapéutica razonada, que es, che, frente al paciente, ¿qué hacemos? Y razonamos para atrás. Entonces, acá les presento al paciente, como antes, pero supongamos que es una neumonía. Esta neumonía, el paciente va a tener ciertas características. Puede ser un paciente, por ejemplo, alcohólico. Si es un paciente alcohólico o con epilepsia, con convulsiones. Quiere decir que tiene más posibilidades de desmayos, de desmayarse, de perder el conocimiento. Si tiene más posibilidades de desmayarse, ya el germen prevalente ya no es el neumococo. Ya es el neumococo más lo que puede producir una aspiración al desmayarse, una epilepsia o al perder el conocimiento. O sea, aumenta el riesgo de anaerobios. Y entonces lo tenemos que cubrir. Si es un paciente con neumonía, pero es un paciente EPOC, ¿qué modifica? Díganme ustedes, a ver, ¿en qué modifica? Creo que era el agente probable por el que era infectado. ¿Y cuál es el agente El probable? EPOC es más prevalente a Haemophilus influenza. Claro. Entonces, ahí, si el paciente tiene un EPOC, ya no tenés que cubrir solo neumococo. Si es un paciente, no sé, una persona de 40 años que viene de la comunidad, no tiene comorbilidades, cubrimos neumococo. Tiene altas probabilidades de cubrir neumococo. Pero si tiene otra cosa, otras comorbilidades, define la conducta. Entonces, si tiene EPOC y aumenta, tenés neumococo y tenés que cubrir hemófilo. Si es un adolescente, ¿qué va a ser? ¿Qué gérmenes vas a tener que cubrir? O un niño. ¿En qué aumenta, digamos, hacia dónde se va el espectro? Esto no lo vimos nosotros, lo estamos charlando ahora. No lo vimos de esta manera. Hay muchas maneras de encarar antibióticos, pero bueno, lo encaramos de una manera. Ahí, por ejemplo, ¿alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Por ahí de Sana. ¿Cuáles son los agentes de una neumonía en niños? Si es un chico chiquito, ¿qué vamos a tener que cubrir? La galactiae puede ser. La galactiae, neumonía, también puede ser causas virales no bacterianas. Neisseria Depende meningitis. si está vacunado. Bueno, el tema de los virus siempre es una causa importante, en niños también. COVID, sistema respiratorio, esto es una causa importante de neumonías. Y cuando estamos mirando gérmenes, no a galactiae. Y neumonía es el agente predominante en todas las edades. Pero en los grupos etarios, en niños chiquitos y en adultos, aparece hemófilos también, en viejitos. Ahí aparece hemófilos. Y si estás mirando a un adolescente, un chico puber, qué sé yo, aparece micoplasma.
Si es una persona que tiene convivencia con pájaros, aparecerá Chlamydia citachi. ¿Se entiende? Entonces, porque es una citacosis. Y a lo mejor se lo contagia porque se lo contagió el loro de la casa. Entonces, tenemos que mirar cuál es el agente. ¿Se entiende esto? ¿Está bien? ¿Me siguen? Y lo otro es la presencia del agente. Supongamos, vamos a infección urinaria, la otra gran probabilidad. Digamos, o sea, eso de infección urinaria, neumonía o piel. En infecciones urinarias, la presencia de un mismo agente, una persona puede tener el agente y la persona 2 tiene el mismo agente y a una hay que tratarlo y a la otra no. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto? Una bactenuria en una embarazada, por ejemplo, que sí se trata. Bien, perfecto, una bacteriuria asintomática. O sea, tiene gérmenes en la orina. ¿Y por qué se trata en la embarazada? Porque puede generar complicaciones como rotura prematura de membranas, por ejemplo. O además, si tiene, por ejemplo, un parto vaginal, podría generar después una colonización en el recién nacido y llegar a una sepsis, por ejemplo. No, sí, no es tanto el riesgo de sepsis. Está discutido el riesgo de aborto, pero existe riesgo de aborto. En principio, en este momento creemos que hay riesgo de aborto. Esto está discutido. No sabemos si hay riesgo de aborto. Ahora, la embarazada tiene ahí la panza, donde está oprimiendo un montón las vísceras, es más, produce éxtasis, la salida de orina. Entonces está todo, digamos, cuanto más detenido está el flujo de orina, más posibilidades de que el germen suba. Digamos, ya no lo arrastra la orina. El arrastre de la orina dentro de las vías urinarias es una forma de que salga. Entonces tiene más riesgo de una pielonefritis, por ejemplo. ¿Se entiende? De una infección urinaria que pasa a ser una infección urinaria seria, ya no es una bacteriuria asintomática. ¿Qué es una bacteriuria asintomática? ¿Cuál es la clínica de una bacteriuria asintomática? No tiene clínica, pero tiene un recuento mayor a 100 unidades formadoras de colonia en orina por mililitro. En 2 urocultivos. Ok. Entonces, pero no tiene síntomas. O sea, por definición, bacteriuria asintomática es asintomática. Pero tenés una bacteriuria más de 100 en la embarazada. Y si una persona que no está embarazada, entonces la embarazada está clara por qué se la trata, ¿no? Porque aumenta el riesgo de una infección urinaria alta, porque quizás produzca abortos, hay que tratarlo. Ahora, si no está embarazada, es una persona, cualquiera de ustedes, que no está embarazada. No, alguna de ustedes estará, pero que no está embarazada. ¿La tienen que tratar? No. No, ¿por qué no? ¿Por qué no se trata? Si tenés una infección. Porque hay probabilidad grande de que pase sola, de que sane sola. Bien, hay probabilidad de que pase sola. ¿Y por qué otra razón? Imagínense la razón. Por la Porque hay- resistencia antimicrobiana. ¿Cómo? Por la resistencia antimicrobiana. Para no generar. Si tratás, claro, cuanto más tratás, más resistencia siempre. O sea que ahí tenés un punto, no hay que tratar en lo posible. O sea, tratamos con cuidado. ¿Y qué le va a pasar a esta persona? Supongamos que la bacteriuria asintomática la tiene. ¿Qué le va a pasar a esta persona? La tiene cualquiera de ustedes. Una chica que tiene una bacteriuria asintomática. ¿Qué le va a pasar? ¿Va a tener una pielonefritis? Es que nada, porque no tener síntomas, de hecho ni siquiera tendríamos que haberla detectado, porque para haberla detectado tendríamos que haber hecho 2 urocultivos previamente. Entonces, como que si no tiene síntomas, ¿por qué le haríamos urocultivo? Exactamente. Entonces, el primer punto es esto. ¿Para qué le pedís el urocultivo? No tiene síntomas. O sea, se pide un cultivo cuando tenés un síntoma. Si no, no. Y el segundo punto es lo que plantea Rocío. No le va a pasar nada. Porque no hay ninguna evidencia de que en una bacteriuria asintomática, en una persona que tiene indemnidad corporal, cuyos mecanismos de defensa son normales, aumente el riesgo de una infección urinaria baja, alta, lo que sea. Así que ahí no tendría sentido. ¿Se entiende esto? Ahora, entonces, es el mismo germen. ¿Qué germen podría ser? E. coli. El mismo germen.
el mismo germen que produce la mayoría de las infecciones urinarias, que en una persona se trata y en otra persona no. Lo que lo define es el huésped. Por eso nosotros insistimos mucho en cuando miramos antibióticos, miramos el triángulo. Miramos el germen, el huésped y el antimicrobiano. Las tres cosas tenemos que poder mirarlas. ¿Se entiende bien esto? Porque dos personas que tienen el mismo germen, en una lo tratamos y en la otra no. Ahora, ¿cómo saben que no es una contaminación? ¿Por qué no sería una contaminación? Por los Porque gérmenes es que una encontrás en persona el que le cultivo. pidieron el cultivo, vino a un chequeo, le pidieron el cultivo. ¿Cómo? Porque a veces encontrás otro tipo de gérmenes que no son propios de la... De la contaminación. ¿Cuáles Claro. serían los gérmenes más probables que produzcan una contaminación en una muestra de orina? ¿Cuáles son? Los de la piel, por ejemplo. ¿Y cuáles son los gérmenes de la piel? Y puede haber un aureus, por ejemplo. Había otro en la guía que hablaba de, creo que era un Staphyloepidermidis, algo así, no me acuerdo, que estaba en la guía. Perfecto. Y no me acuerdo más. Vale, entonces, si encontrás una infección por Staphyloepidermidis, ¿lo tratarías? O sea, no una infección, sino que el urocultivo te aparece Staphyloepidermidis. ¿Lo tratan? No. No. No, porque es una contaminación, porque el estáfilo no te va a producir una infección por vía urinaria baja. Otra cosa es una persona que tiene una infección, no sé, en la piel o tiene, no sé, es drogadicto y se pone jeringas y ahí le puede entrar el estáfilo puede terminar en el riñón y producir una infección urinaria o en una válvula cardíaca y producir una endocarditis. En esa persona, obviamente se trata, pero si no, vos encontrás un estáfilo, y además Staphyloepidermidis va a ser una contaminación. ¿Se entiende? Entonces, si el caso lo que les presenta es una orina con un estáfilo, y no lo vas a tratar. Y si Profe, sí. em um caso se é uma pessoa que está internada, aí vai cambiar o tipo de agente. Por exemplo, em uma infecção urinária, essa poderia ser como um pseudomonas, que seria intra-hospitalário. E daí eu vou a... Qual é o tratamento empírico em este caso, se é uma pessoa que está internada e adquiriu aí a infecção? Será solamente para Escherichia coli ou tem que cobrir outros agentes também, como pseudomonas, que é o mais frecuente? Si está internada, si vos considerás que es una infección intrahospitalaria, o sea, o está internada o estuvo internada en las últimas 2 semanas o 3 semanas, eso sigue siendo una infección intrahospitalaria. Por ahí la tratás en la comunidad, pero estuvo internada la semana pasada, sigue siendo una infección intrahospitalaria. ¿Sí? Tenés que cubrir los agentes del hospital. Claro. O sea, ahí ya no estás pensando en una infección urinaria común. Estás pensando en una infección urinaria de una persona que tenía, por el catéter le pudo entrar un germen, tenés que cubrir otros gérmenes. Claro. Tenés que ser mucho más agresivo en el tratamiento antibiótico. ¿Okay? Bueno, ajá, sí. Ahí sí. Pero si es una infección de la comunidad, básicamente vamos a pensar así. Si es una neumonía, va a ser un neumococo más concomitancias, que es lo que hablamos. Por edad, o por grupo etario o por características. Es un adicto que se inyecta, una persona que pierde la conciencia, un viejito, un niño. Esto es lo que te modifica. ¿Está bien? Si es o el contacto con pájaros, y entonces puede tener una clamidia, etc. Si estuvo en el hospital, ya no. Ahí vas a tener que estar cubriendo, por ejemplo, Klebsiella, otros gérmenes que tienen altas probabilidades de resistencia. Y pasás a antibióticos que son cañonazos. A beta-lactámicos puede ser, pero beta-lactámicos de los avanzados, de los que están en la mitad de la vida. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Nosotros vamos a trabajar básicamente con casos de la comunidad. O sea, en este parcial, después en el final sí. En el final les puedo preguntar algún hospitalario, que sea. Ahora vamos a trabajar o con neumonía de la comunidad, o con infección urinaria, o con infecciones de piel y partes. Cuando estamos pensando en infecciones de piel y partes blandas, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué infecciones son comunes en la piel y que, digamos, cuáles podrían ser los casos que podrían aparecer en este examen? Celulitis.
A ver, una erisipela, una celulitis, creo que nosotros pusimos un caso chiquito. Impétigo. Una costra amarilla, un impétigo. ¿Ok? Erisipela, celulitis, impétigo, listo. Estamos ahí con eso. Después, no es lo mismo, vamos a mirar uno por uno. El impétigo, ¿quién lo produce? El Staphylococcus. El Staphylococcus, por eso, digamos, el impétigo te da esta costra amarillenta y por eso se llama aureus, porque es el Staphylococcus. Si es una erisipela, ¿quién lo produce? El estrepto beta-hemolítico del grupo A. Básicamente pensás en estrepto beta-hemolítico del grupo A. ¿Y cómo diferencias una erisipela de una celulitis? Porque decía que la erisipela tiene como los bordes más definidos y la celulitis también afectaba al tejido subcutáneo y tenía más calor, edema y era como más irradiada. Bueno, entonces vos tenés la piel enrojecida, caliente, pero con bordes bien definidos, decís, che, esto es una erisipela. Por ahí alrededor de una úlcera, sí. La gente también, ¿no? ¿Cómo? La gente de celulitis no es más el aureus y Piógenes. Claro, perfecto. Porque ahí ya estás mirando celulitis. Entonces, si vos estás mirando una celulitis, una infección un poquito más profunda que te toma el celular subcutáneo, no tenés que cubrir solamente el estrepto beta-hemolítico, también tenés que cubrir el aureus. Y ahí cambia el antibiótico. ¿Está bien? Por esto, digamos, vamos a tomar alguna de estas tres. Y lo otro no es lo mismo una infección en piel, que sea una infección leve, yo puedo tener una infección leve en el dedo, en cualquier lado, que lo que me produce sea un eritema, un enrojecimiento, un calor, que si no lo trato me va a avanzar, que puede ser una celulitis también, pero no es de esto, que tenga pus, que esté supurada, que sea una infección más importante. Qué sé yo, las mujeres que dan pecho, ¿qué pueden tener? ¿Qué infección pueden tener? ¿Una mastitis? Una mastitis, porque le toma la mano. Es una infección exactamente igual que cualquier otra infección que podría ser una celulitis, pero se llama mastitis, porque está acá, en la mano. Y lo tratamos exactamente igual, o sea, ¿qué gérmenes vamos a tomar? El Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, necesitas cubrir Staphylococcus. Y también el Streptococcus, porque por ahí hay un antibiótico, uno dice, che, todo lo que te cubre el aureus, te cubre el Streptococcus, y por ahí sí, pero no tanto. Profe, Piógenes también, porque la celulitis es causada puede ser por Piógenes también. ¿Alguien me traduce que no lo entiendo lo que me está diciendo? Profe, yo creo que la pregunta es la igual que voy a hacer. Si en celulitis cubrimos aureus y Piógenes, ¿por qué en sana cubrimos solo aureus? Acá tenemos que cubrir aureus y Piógenes, entonces, en celulitis. Sí, cubrís ambos, porque también puede ser un Piógenes en una celulitis. Lo que pasa es que, en general, ¿qué le vas a dar para cubrir una celulitis? ¿Una cefalexina? ¿Puede ser? A ver. ¿Quién da otras opciones? Amoxiclav. Okay. Fenoximetil, penicilina. ¿Un TMS? Esperen, vamos un poquito atrás. Entonces, supongamos, vamos de atrás para adelante. Fenoximetilpenicilina, penoral, ¿cubre aureus? No. Cubre, o sea, a la dosis a la cual se absorbe, entra al cuerpo, qué sé yo, lo que te está cubriendo es otro germen que es solo el Streptopiógenes, el estrepto beta-hemolítico. Así que si lo que tenés es una celulitis, no le podrías dar fenoximetilpenicilina. Si lo que estás mirando es una erisipela, podría ser una opción. ¿Una opción a qué? ¿A qué antibiótico? Si estás mirando una erisipela, ¿cuáles son? Quédense en cámara, chicos, que si no... Una penicilina. Una penicilina, ¿pero qué penicilina? Puede ser la penicilina G, puede ser la fenoxi. La penicilina G, ¿cuántas veces por día lo tenés que aplicar? La G es una dosis, ¿no? No.
La G tiene una vida media corta. Te dura 4 horas, 6 horas. Entonces, si la das por vía intramuscular, la vas a tener que pinchar cada 4 horas, o cada una cosa así. O si está internado y le ponen por tubuladora, bárbaro, pero no vas a internar a una persona porque tenga una erisipela. Entonces, no tiene sentido ahí darle penicilina G. ¿Cefalexina puede ser una opción, profe? Es una opción, podría ser una opción porque cefalexina te toma el estrepto betamólico como opción. ¿Y cuál sería el antibiótico de elección? Supongamos que es una persona, yo trabajo en la villa. Son personas que no vienen todos los días al centro de salud, no vienen al hospital, no tienen medios. ¿Qué podría indicarles? Que cubra al germen que yo quiero cubrir. El germen que quiero cubrir acá es el estreptococo betamolítico del grupo A, el piógenes. El amoxiclavu. El amoxiclavu le estás tirando un cañonazo, porque el amoxiclavu te cubre el estreptopiógenes, pero se va mucho más hacia gram negativos. Y entonces, además del estreptopiógenes, te cubre la Escherichia coli, la Klebsiella, que produce niveles de resistencia enormes. Porque todos los gérmenes que tenés en el intestino se van a volver resistentes. Y la posibilidad de colitis, de diarreas, es mucho más alta que con antibióticos con espectro más chiquito, ¿se entiende? O sea, amplias mucho la posibilidad de resistencia porque toma más gérmenes y los efectos adversos son mayores. Entonces, amoxiclavu en una erisipela no tiene sentido. ¿La penicilina benzatínica? La penicilina benzatínica, ¿por qué? Porque tenía una absorción lenta y creo que mantenía a bajas dosis, se mantenía el efecto como de 2 a 4 semanas. Y sigue siendo una penicilina. Bien, ¿y las penicilinas son tiempo dependiente o concentración dependiente? Creo que era tiempo dependiente. Son tiempo dependientes, o sea, lo que necesitas es mantenerte por encima de la SIM durante tiempos prolongados. 40 al 50% del tiempo que dure el efecto. Entonces, dándole una penicilina benzatínica a un germen que es muy sensible a la penicilina, aunque las concentraciones en sangre son bajas, van a ser constantes y permanentes. Le das un solo pinchazo y tenés concentraciones estables por lo menos por 15 días. Sí, esto es solo en la celulitis o erisipela que sea leve. ¿En la celulitis o erisipela que qué? Que es leve. No, en la celulitis no, porque en la celulitis ya estás pensando en estáfilo. Bien. Entonces, y el estáfilo, una penibenzatínica, que las concentraciones en sangre no le hacen nada al estáfilo. Entonces, ahí, si es una celulitis, pensás en estáfilo. Desde ahí yo coincido con la gente de sangre. Porque tenés que cubrir algo más. ¿Entiendes? Bien. No es que necesariamente va a ser estáfilo. Puede ser estáfilo estrepto, pero sí lo tenés que cubrir al estáfilo. Pero si estás mirando una erisipela, solo estás mirando estrepto betamolítico de grupo A. Entonces le das solo para ese y una penibenzatínica, una fenoximetilpenicilina, con eso alcanza. Fenoximetilpenicilina se va a tomar por boca y estás seguro de que va a tomar, y si no, le clavas una penibenzatínica. Ahora, si ustedes me comparan fenoximetilpenicilina y penibenzatínica, efectos adversos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál elegiríamos en función? Porque en términos de eficacia para ese germen es lo mismo. Están metiendo una penicilina en sangre en dosis bajas pero estables. Solamente que una la pones por vía intramuscular, la penibenzatínica. Y la fenoximetilpenicilina lo toma. Y entonces, en efectos adversos, ¿qué cambia? ¿Los digestivos puede ser, profe? No. Para mí los efectos de estar pinchando, una infección por la piel, alguna cosa así. Claro, en una estás pinchando, y al pinchar, entonces, ¿cuáles son los efectos adversos del pinchazo? Y acá lo que estamos mirando es, el efecto adverso es por la vía de administración. Agrega ahí un aureus. Bueno, le podés producir un... ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los efectos adversos de una vía intramuscular? Una infección de la piel por los pinchazos. Dolor, quizás.
¿Alguna...? El dolor, la penibenzatínica duele mucho, Sí. es muy oleosa. Entonces meterla duele muchísimo. Esta es una reacción al pinchazo, capaz en la zona del, tipo una reacción de hipersensibilidad o algo así en la zona del pinchazo. No, porque la reacción de la hipersensibilidad va a ser corporal, no va a ser en la zona del pinchazo. Pero en la zona del pinchazo sí le puedes meter un estáfilo adentro, entonces una infección. Puede incluso ganarse una gangrena. Nosotros tuvimos en el centro de salud donde trabajo una paciente que le pusieron una intramuscular y le produjo una gangrena tremenda. Tremenda. Yo soy el director, así que casi me hace juicio a mí. Y eso es un efecto adverso. La posibilidad de una infección. La posibilidad de que le pinchen un nervio. ¿Qué nervio le podrían pinchar? El ciático. El ciático. Y hay que bancarse el dolor del ciático. Entonces, esos son los efectos adversos que le agrega. La ventaja de una penibenzatínica sería que le das una sola vez y se mantiene en el tiempo. Entonces, para los gérmenes que son muy sensibles a la penicilina, es penibenzatínica o fenoximetilpenicilina. ¿Se entiende? Profe, y a la hora de elegirlos en el parcial, todo lleva justificación, ¿verdad? De por qué lo estamos eligiendo. Sí, ahora les cuento cómo va a ser el ejercicio. Profe, me quedé con la duda del tratamiento de la celulitis, porque yo hablé cefalexina y me parece que estaba mal entonces. Estaba mal, ¿por qué está mal? No sé. A ver, alguien que lo ayude. ¿Por qué podría estar mal cefalexina? Cefalexina es un beta-lactámico. De primera generación que para mí, para el positivo, estaba bueno. ¿Para quién? Para gran positivo, que para mí estaría bueno. Estaría bueno. Cefalexina está bastante bien para gran positivos. ¿Y cuál sería el problema entonces? Pero estás dando más espectro para un solo germen, que es el grupo A. Claro, la celulitis se puede dar por el estreptococo grupo hemolítico A y la cefalexina solo cubre aureus y piógenes. Entonces, bien, o sea, cefalexina pero te lo cubre al piógenes. O sea, el problema ahí sería un espectro un poquito más amplio que el de penibenzatínica o de la fenoximetil. Cuanto más estrecho, mejor. Este es el primer punto. Pero el segundo punto es un tema que no se tiene que olvidar, hay preguntas sobre esto, que es el grado de resistencia. Si estás mirando celulitis, me dijeron que estás mirando estáfilo. Y si estás mirando estáfilo, ¿cómo se clasifican los estáfilos? ¿Sensible o no sensible? ¿A qué? A la beta-lactamasa. ¿Cómo se llama? ¿Sensible o no sensible? ¿Cómo se llama eso? Meticilino resistente. Meticilino resistente. ¿Meticilino resistente o meticilino sensible? A ver, entonces vos tenés un estáfilo. Entonces lo que tenés que mirar es el mapa de resistencia en Argentina. Si tenés una probabilidad de resistencia alta, 20%, 20 y pico por ciento, y le estás poniendo un beta-lactámico, ¿le va a hacer efecto a un estáfilo meticilino? No vamos a tener efecto, profe, pero yo tenía que para celulitis, acá no es la mayoría, no es meticilino resistente. La epidemiología no habla que la mayoría, por eso empezábamos por un de primera generación, y ahí si no tuviésemos una respuesta, ahí sí cambiaríamos por un de tercera generación o... No, pero a ver, si los de tercera generación, ¿en qué te amplían una cefalosporina de tercera con respecto a uno de primera? Y llega al sistema nervioso central. Pero en el espectro. ¿Cubre gram negativos? Cubre gram negativos, básicamente gram negativos y no gram positivos. O sea, se te amplía gram negativos, pero cubre mucho menos gram positivos. Entonces, si vos tenés un estáfilo con mayor posibilidad de resistencia, porque es METIR, ¿vas a avanzar a una cefalosporina de generación más avanzada? ¿Cuál sería? ¿Para qué? ¿Qué te está diciendo que el estáfilo es METIR? Puedes usar otro beta-lactámico. O sea, que en verdad la bacteria no es resistente a la beta-lactamasa, sino que, o sea, no es que tiene beta-lactamasa, sino que ya
no puede entrar ni por otra manera, o sea, no puedes usar ningún beta-lactámico. Tenés que cambiar de grupo. Tenés que cambiar de grupo, entonces no vas a pasar a una cefalosporina más avanzada. Por dos razones. Una, porque es un estáfilo resistente. El estáfilo, la resistencia puede ser porque produzca muchas beta-lactamasas, pero puede ser también porque sea un METIR, o sea, cambió las PVP, cambió el sitio de unión a las proteínas, a las penicilinas. ¿Se entiende? A los beta-lactámicos. Entonces, si es un estáfilo METIR, no te va a funcionar ningún beta-lactámico. ¿Me seguís? Sí. Eso. Entonces, no tiene sentido ni que le pases al beta-lactámico más poderoso que haya, a ninguno. ¿Se entiende? Excepto ceftarolina, ¿no? Que Bueno, es una cefalo de quinta, pero no lo vas a usar para una celulitis. entonces, si es una celulitis, tengo que considerar que tengo que cubrir el meticilino resistente, sí o sí, porque No. yo empecé Si es una celulitis, podés probar con un beta-lactámico, si es una celulitis simple. Ahora, si es una celulitis más o menos importante, supurada, le duele, una mujer que tiene una mastitis, acá en Argentina, ustedes tendrían que mirar los mapas y ver cuál es el grado de resistencia de cuánto de los estáfilos son METI-R y cuánto METI-S. Si eso es mayor al 20%, no vas a empezar con esto. Vas a empezar con otro antibiótico que cubra estáfilo, pero que no sea un beta-lactámico. Podrás darle clindamicina, podrás darle trimetoprima sulfa, podrás darle una ciprofloxacina. Pero no, ciprofloxacina no, cubre estáfilo, pero digamos, tiene muchos efectos adversos. Pero le das otro antibiótico. ¿Se entiende? Si la probabilidad de resistencia de que sea METI-R es muy alta. Si la probabilidad de que sea METI-R es baja, de todas maneras, el estáfilo puede tener resistencia por producción de beta-lactamasas, no por cambios en las PVP. ¿Me siguen ustedes, chicos? ¿Están perdidos? ¿Está bien? Entonces, en ese caso, podrás darle un antibiótico que sea más resistente a las beta-lactamasas, dentro de los beta-lactámicos. Pero eso si estás en una comunidad en la cual la probabilidad de que tenga un METI-R es muy baja. ¿Se entiende esto? Ahora cuando se corte la llamada, vuelvo a poner ¿se puede volver a entrar por el mismo coso? ¿Por el mismo, alguien sabe, por el mismo enlace? No, tenés que hacer otro, profe. Bueno, ahí les mando, cuando se corta les mando otro enlace. ¿Me entienden esto? Lo que estamos hablando, METI-R, METI-S, esto repásenlo, hay preguntas sobre esto. Pero entonces, digamos, si yo tengo una mujer con una mastitis, lo voy a tener que cubrir con un antibiótico que cubra a un posible METI-R y que no afecte al niño, que no afecte que no afecte a ella, porque ella lo va a tomar y después va a salir por la leche ese antibiótico. Entonces tiene que ser un antibiótico que el chico pueda tomar. ¿Se entiende? Okay. Les cuento un poquito de qué se trata el ejercicio. El ejercicio va a ser, les presento un caso clínico y después les pido que o subrayen o encierren en un círculo la opción correcta. Y entonces, en función de este caso que les presento, les voy diciendo, no sé, usted debería haber pedido o no el cultivo, y ustedes ponen debería o no debería, subrayan la opción que deberían considerar correcta. El antibiótico, este antimicrobiano, tiene mecanismo de acción tal y tal, o tal antimicrobiano produce efectos adversos tales y tales. ¿De acuerdo? Dentro de los antimicrobianos que más o menos se pueden presentar. O no debería verle, usted no debería tratar a esta paciente, o usted debería tratarla, o usted debería tratar con tal antibiótico. Ustedes subrayan la opción correcta. Entonces, para limitar esto y que no se vuelvan locos, vuelvo de nuevo. El caso clínico va a ser o una infección urinaria, o una neumonía, o una infección de la piel. Cuando digo infección de la piel es un impético, una erisipela o una celulitis. Cuando digo una neumonía, es una neumonía de la comunidad, con algunas características. Y cuando digo una infección urinaria, puede ser una infección urinaria sintomática o asintomática, y va a depender de esa persona si lo tratan o no. Tengan en mente que una opción del tratamiento es no darles antibióticos. No todas las infecciones requieren antibióticos. ¿Está bien?
Después hay un punto en el cual, dentro de esto, hay un punto en el cual les pido que fundamenten. Porque ustedes van a encerrar en el círculo, bueno, le doy tal antibiótico por tal que era. Y después le digo, fundamente su conducta. Fundamente su conducta es, resuma un poquito por qué le das o por qué no le das este antibiótico. Entonces, si bueno, me encuentro con una mujer de la comunidad que tiene una neumonía, qué sé yo, pero como es vieja y tiene 70 años, pienso que además de neumococo tengo que cubrir hemófilus y por esto indico un antibiótico que no le indico amoxi, que no cubre bien hemófilus, indico amoxiclavulárico. Chau, esa es su fundamentación. ¿Se entiende? Esa fundamentación vale bastantes puntos, así que tienen que entender por qué. Este es uno de los puntos de los núcleos, de los puntos que más puntaje tiene del examen. Acá vemos también un poquito del tema del espectro, el tema este que estábamos hablando, Staphylococcus aureus meticilino sensible resistente, eso puede entrar acá. Y después les hago el siguiente ejercicio, es también sobre antimicrobianos. Y el ejercicio es este. Miren, se lo puse acá recién, yo llegué recién a casa y me dediqué a hacer esto con un poco de hambre. Así que el ejercicio va a ser este. Yo les pongo acá arriba, a ver si la cámara me toma, acá arriba hay una grilla. ¿Está bien? Y abajo hay otra grilla. La grilla de arriba, yo lo que les pongo es antimicrobiano, espectro, indicación, efectos adversos. O sea, cada columna, la primera dice antimicrobiano, el segundo dice espectro, tercero indicación, y el cuarto, efectos adversos. Y dice, en la primera, le figura una cantidad de antimicrobianos. Acá puse como ejemplo penicilina benzatínica, dimetoprim sulfa, cefalotina. Pero esto son 11 filas, así que es un montón de puntaje. Y en el de abajo repite lo mismo. Dice antimicrobiano, espectro, indicación, efectos adversos. El orden de los antimicrobianos es el mismo que el de arriba. Entonces arriba dice antimicrobiano, dice penibenzatínica, acá también dice penibenzatínica. Timetoprim sulfa, es el mismo orden. ¿Ok? Y delante, en cada fila, hay un numerito. A ver, acá, al principio, hay un numerito, acá en la fila, que dice 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, yo les pongo así, antimicrobiano es penibenzatínica. Y después, dentro de las columnas de espectro, va a figurar ese espectro, pero no va a figurar acá al lado. Va a figurar en cualquier otro lado. Por ejemplo, figura acá. Entonces yo pongo Streptococcus beta hemolyticus y Treponema pallidum, que es el espectro de la penibenzatínica. Y esto está dentro de la columna de espectro, pero en la fila 3. Y entonces ustedes van a tener que poner acá arriba, donde dice penicilina benzatínica, van a tener que poner 3. ¿Se entiende? Acá donde dice indicaciones, la indicación acá va a figurar en la columna 5. La indicación de la penibenzatínica es solamente sífilis, siempre que no sea una neurosífilis, o la profilaxis de fiebre reumática. Y esto se lo puse acá, en la fila 5. Y entonces acá van a tener que poner el numerito 5. ¿Se entiende? Y los efectos adversos de la penibenzatínica van a ser reacciones alérgicas, un rash cutáneo, y eso es común, pero además dice es dolorosa por ser por vía intramuscular. Y entonces puede producir estos efectos. Y entonces es muy dolorosa. Y esto solo es la penibenzatínica, chicos. Entonces, ¿se entiende esto? Entonces, ustedes en la grilla de arriba le van a tener que poner en qué fila está el espectro, las indicaciones y efectos adversos. Lo que van a tener, lo que les conviene, es mirar primero la columna de espectro. Miren bien cuáles son los antibióticos que figuran. Miran toda la columna de espectro. Yo les digo, no les conviene mirar espectro, indicación al lado, porque esto va a ser la indicación de este otro antibiótico que está por acá abajo. Se van a marear mucho. Les conviene mirar la columna de espectro y decir, este espectro yo lo ubico. El espectro es solamente Streptococcus beta hemolyticus y Treponema pallidum.
Y entonces ahí le ponen, lo agarran y lo ponen arriba. Y miran otro espectro y ven dónde lo pueden ubicar. Vayan por columna, va a ser más fácil. ¿Me entienden bien? ¿Listo? Entonces, la información se las doy, pero es un montón de información. Y es un montón de antimicrobianos. Un montón. Dentro de los beta-lactámicos, para limitar un poquito, como les queda pocos días para el parcial, el que desaprueba este parcial va a recuperatorio, pero el recuperatorio no va a ser como el recuperatorio de la vez pasada. El recuperatorio de la vez pasada, los chicos que tenían problemas, les señalamos los problemas y avanzaban. Pero les dijimos, chicos, si el próximo siguen teniendo problemas, no pasan la cursada. Así que pónganle mirada a aprobar acá, porque después van a tener que poder aprobar en el oral. O sea, si demuestran que no saben después en el oral, no saben, aunque sea al final de año. Yo lo voy a lamentar, pero va a ser así. Entonces, acá, ustedes lo que tienen que hacer es esto, identificar bien antimicrobianos, cuál es el espectro de los antimicrobianos, las indicaciones y los efectos adversos. ¿Está bien? Esto es lo que está en los cuadernillos que les pasamos. Entonces miran macrólidos, y nosotros yo no les pongo macrólidos, les pongo eritromicina o claritromicina, porque no es lo mismo el espectro. Entonces, claritromicina agarra mejor los gram positivos, agarra el neumococo, por ejemplo, que los otros macrólidos no lo agarran también. Y entonces les pongo, dentro de las indicaciones figura la neumonía, figura las indicaciones. ¿Se entiende? Los efectos adversos van a ser los de los macrólidos. ¿Me entienden esto? Sí, profe. Espera que termino de explicar un par de cositas y ahí me preguntas lo que quieras. Entonces, acá yo lo que les diría es, agarran los distintos antimicrobianos, si quieren háganse una grilla ustedes, háganse como si fuera esto, le ponen al lado cuál es el espectro, acá no, ahora no les voy a preguntar, en este no les pregunto el mecanismo de acción, en el de arriba, el que les expliqué antes, sí hay algunos mecanismos de acción, algunas preguntas de mecanismo de acción. Pero básicamente, ¿cuál es el espectro? ¿Cuáles son las indicaciones? Y se lo arman así. Y chau, esto es lo que vamos a estar mirando. Y esto es una información muy importante, porque no pueden no saberlo. Con esto definen uno de los triángulos de Davis, que es el de antimicrobianos. ¿Se entiende? Ahora, para limitar un poquito el quilombo, les cuento cuáles son los grupos y dentro de cada grupo, más o menos, de los muy grandes, qué es lo que voy a tomar. Porque no van a llegar a leer y prefiero que jerarquizar y no que les vaya mal. Entonces, beta-lactámicos, que es lo más largo, vamos a mirar beta-lactámicos hasta, si no me equivoco, voy a confirmarlo, pero hasta cefalosporinas incluido. El cuadernillo hasta cefalosporinas incluido. Pero dentro de eso, fíjense que les puedo tomar cualquier cefalexina, cualquier cefalosporina, puedo poner cualquier penicilina, puedo poner cualquiera de los que figura ahí. Una aminopenicilina, penicilina mesatínica va a figurar como ejemplo. ¿Está bien? Entonces ahí se fija esto. Los efectos adversos van a ser siempre los mismos. Va a cambiar esto que les decía, si lo aplicamos por vía intramuscular. Y después puede haber alguna diferencia. Por ejemplo, una cefalosporina de tercera, que tiene muy amplio espectro sobre gram negativos, va a tener más riesgo de producir disbacteriosis. Un amoxiclavulánico tiene más riesgo de producir disbacteriosis y tiene más riesgo de colitis pseudomembranosa. ¿Me entienden? Porque afecta a la flora intestinal más que si le dan una penicilina. ¿Está bien? ¿Me entienden? ¿Hola? Sí, genial. ¿Se entiende esto? Okay. Entonces, esto vamos a tomar de los beta-lactámicos, vamos a tomar esta primera parte, hasta cefalosporinas incluidas. Vancomicina también entra. Se va a cortar, profe. Ok. Ahora la cortamos y les paso un enlace. Dale, gracias. Dale, gracias. Okay.